Vamos a resolver este ejemplo de la práctica de física, resistencias equivalentes, ejercicio número 1. Tenemos un circuito básico de dos resistencias, tenemos una fuente de tensión, tenemos los datos, ¿no? Debo calcular en este caso la resistencia equivalente como inciso A y luego la corriente eléctrica del circuito. Ya, lo que vamos a aplicar es lo siguiente. Lo primero es la resistencia equivalente. Por lo tanto, por acá vamos a resolver el inciso A, que es la resistencia equivalente. Es decir, que estas dos resistencias las vamos a sumar, ¿ya? Y vamos a obtener una sola resistencia, a la cual le vamos a llamarle resistencia total. Esa resistencia total se va a obtener mediante esta fórmula, que es la fórmula de serie, porque tenemos dos resistencias que están lado a lado, por lo tanto debemos aplicar la fórmula de serie, porque esa es la configuración de resistencias que tenemos. En este caso debemos realizar una simple suma, ¿no? Resistencia 1 más resistencia 2. Por lo tanto, diríamos acá, ¿no? Que la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. Tenemos los datos en la parte de arriba. Voy a reemplazar directamente, ¿no? La resistencia total, esto es igual. Resistencia 1, si nos fijamos, vale 3 ohmios. Simplemente voy a poner la parte numérica. Resistencia 2 vale 4, ¿ya? Por lo tanto, ya tengo la resistencia total o equivalente. Simplemente va a ser la suma. 7 en este caso, ¿no? Al final vamos a poner la unidad de medida, que sería ohmios. Ya, vamos a continuar. En este caso, ya tendríamos el primer resultado, de resistencia total o equivalente es de 7 ohmios. No todas las resistencias deben medirse en ohmios. Aquí nos indican en el sistema internacional. Inciso A ya estaría resuelto. Por lo tanto, nuestro circuito queda reducido de la siguiente manera. Entonces, nuestro circuito quedaría reducido de la siguiente manera. Tenemos ahora una sola resistencia, sería la resistencia total. Tenemos lo que es el voltaje de la batería, ¿no? Y tenemos una sola resistencia, que es la resistencia equivalente. Y dentro tendríamos la corriente eléctrica, ¿no? Que va circulando dentro del circuito, que sería la corriente eléctrica I. El inciso B justamente nos pide calcular esa letra I, que es la corriente eléctrica, ¿no? A partir de este circuito básico que tenemos, diríamos que, bueno, voy a aplicar para esto esta fórmula, que es la ley de Ohm, que vimos en una práctica anterior. Voy a copiar esa fórmula, tal como está, ¿no? Voltaje, esto es igual a intensidad de corriente por resistencia. Voy a despejar la letra I, que es lo que me pide calcular. R que está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto tendríamos que voltaje sobre resistencia va a ser igual a I. Doy la vuelta a esta ecuación, diríamos que I, esto es igual a voltaje sobre resistencia. Diríamos que I va a ser igual. Voltaje, tenemos el dato en la parte de arriba, vale 15. Fracción, estamos hablando de la resistencia total, porque en el circuito ahora se llama resistencia total, ¿no? O resistencia equivalente. En nuestro caso vale 7, lo que vamos a calcular hace instantes. Por lo tanto, diríamos acá que la intensidad de corriente es igual a un cociente, ¿no? Vamos a dividir 15 dividido entre 7. El resultado nos sale con dos decimales, sería hasta el 14, ¿no? 2,14. Aquí tendríamos 2,14. Hemos calculado la intensidad de corriente según el sistema internacional. La intensidad de corriente se mide en amperios. Por lo tanto, aquí deberíamos poner amperios. A ver, vamos a volver a rayar. Aquí deberíamos poner amperios. Con lo cual ya tendríamos resuelto el inciso B.